Lección 4. La historia de los impuestos y del poder de las corporaciones. Mi padre rico solo jugó el juego con inteligencia a través de corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Recuerdo que en la escuela me contaron la historia de Robin Hood y sus alegres camaradas. Mi maestra aseguraba que este maravilloso relato era sobre un héroe romántico que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero mi padre rico no lo veía de la misma manera. Él pensaba que Robin Hood era un vil ladrón. Robin Hood se ha ido, pero sus admiradores siguen entre nosotros. Con mucha frecuencia escucho que la gente dice: ¿por qué no pagan eso los ricos? A los ricos deberían pagar más impuestos y ese dinero se lo deberían de dar a los pobres. Pero la fantasía de Robin Hood es el sueño de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Es lo que más daño le ha hecho a estos últimos y a la clase media. De hecho, la clase media tiene las mayores cargas fiscales por culpa de Robin Hood. La verdad es que los ricos no pagan impuestos. Quien en realidad paga lo que les correspondería a los pobres es la clase media, y en especial la gente con un alto nivel de estudios de la clase media alta. Para entender bien cómo funciona este mecanismo, tenemos que hacer una revisión de la historia de los impuestos. Mi padre pobre, el renombrado académico, era experto en historia de educación. Mi padre rico, en cambio, estudió por su cuenta y llegó a ser un experto en la historia de los impuestos. Padre rico nos explicó a Mickey y a mí que al principio no se pagaban impuestos ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Ocasionalmente se llevaba a cabo recaudaciones fiscales para financiar guerras. El rey o el presidente, cuando las 13 colonias se independizaron, emitía un aviso pidiéndole a todo mundo que diera unos centavos. En Gran Bretaña se hizo una recaudación para financiar la guerra contra Napoleón en 1799 a 1816. En Estados Unidos se hizo para pagar la guerra civil de 1861 a 1865. En 1874, Inglaterra decretó la permanencia del impuesto sobre los ingresos para los ciudadanos. En 1913 también se hizo permanente un impuesto del mismo tipo en Estados Unidos, a través de la adoptación de 16ª enmienda hecha a la Constitución. En algún momento los estadounidenses estuvieron en contra de los impuestos. Fue precisamente un gravamen sobre el té lo que condujo a la famosa fiesta del té en la bahía de Boston. Incidentes que propició y encendió la mecha en la guerra de la independencia. A Estados Unidos y a Inglaterra les tomó aproximadamente 50 años convencer a los ciudadanos de pagar un impuesto sobre ingresos de manera regular. Lo que estos datos no nos dicen es que, al principio, estos impuestos solo se recaudaron entre los ricos. Este era el punto que Padre Rico quería que Mickey y yo entendiéramos. Nos explicó que la idea de los impuestos se popularizó y fue aceptada por la mayoría, porque a los pobres y a la clase media se les dijo que los impuestos habían sido creados para castigar a los ricos. Las grandes masas votaron a favor de la propuesta de la ley y ésta se hizo legal constitucionalmente. A pesar de que el objetivo de gravar los ingresos era castigar a los ricos, el gobierno terminó castigando precisamente a la gente que votó a favor, los pobres y la clase media. En cuanto el gobierno tuvo una probadita del dinero, su apetito creció. Dijo Padre Rico: tu papá y yo somos exactamente lo contrario. Él es un burócrata del gobierno y yo soy un empresario capitalista. A ambos nos pagan, pero nuestro éxito depende de comportamientos opuestos. A él le pagan por gastar dinero y contratar gente, y entre más gaste y más gente contrate, más crecerá su organización. En el gobierno siempre se respeta a las grandes organizaciones. En contraste, entre menos gente contrate yo y menos dinero gaste, más respetarán los inversionistas a mi organización. El maestro Kiyosaki me simpatiza, pero no me agradan los burócratas.
porque tienen objetivos distintos a los que la mayoría de la gente de negocios. A medida que crece el gobierno, más dinero necesita recaudar para mantenerse. Mi padre pobre creía firmemente que el gobierno tenía la obligación de ayudar a la gente. Adoraba a John F. Kennedy y en especial la idea del cuerpo de paz. Le entusiasmaba tanto el concepto que tanto él como mi madre trabajaron para dicha organización. Ambos entrenaron voluntariamente para ir a Malasia, Tailandia y Filipinas. Papá siempre se esforzaba por obtener préstamos adicionales e incrementos en el presupuesto para contratar más gente en sus 2 empleos, en el Departamento de Educación y en el Cuerpo de Paz. Desde que tenía unos 10 años empecé a escuchar a mi padre rico decir que los trabajadores del gobierno eran un grupo de ladrones y holgazanes, y a mi padre pobre quejarse de los ricos y decir que eran disolutos y codiciosos, que debían pagar más impuestos. Ambos tenían argumentos válidos, pero para mí resultaba difícil ir a trabajar durante el día para uno de los capitalistas más influyentes de la comunidad, y luego volver a casa y convertir en el prominente líder del gobierno que era mi padre biológico. No fue nada fácil decir a cuál padre creerle. A pesar de las divergencias, sin embargo, si se estudia la historia de los impuestos, siempre surge una perspectiva interesante. Como ya lo mencioné, la aceptación de los impuestos fue posible solo porque las grandes masas creían en la teoría económica de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a todos los demás. El problema fue que el apetito que el gobierno tenía por el dinero era tan grande que poco después los impuestos tuvieron que recaudarse entre la clase media y a partir de ahí continuaron filtrándose hacia abajo, hacia la gente más desprotegida. Los ricos detectaron la oportunidad de protegerse porque ellos no juegan con las mismas reglas. Sabían, por ejemplo, cómo operaban las compañías, las cuales se volvieron bastante populares en los tiempos en que aún se navegaba en barco. Los ricos crearon las empresas como un vehículo para limitar el riesgo que corrían los activos en cada viaje. En pocas palabras, invirtieron su dinero en una empresa para poder financiar la navegación. Luego la compañía contrató a su propia tripulación para navegar al nuevo mundo y buscar un tesoro ahí. Si el barco se extraviaba, la tripulación perdía la vida, pero la pérdida de los ricos se limitaba al dinero invertido en ese viaje. El diagrama que se presenta a continuación muestra la forma en que la estructura corporativa se sitúa afuera de un estado financiero personal y de balance general. El conocimiento de la estructura legal corporativa es lo que les concede a los ricos una amplia ventaja sobre de los pobres y de la clase media. A mí me educaron 2 padres, uno socialista y el otro capitalista. Pero en muy poco tiempo me di cuenta de que la filosofía del capitalista era la más lógica para mí. En mi opinión, los socialistas terminaron castigándose a sí mismos por su falta de educación financiera, sin importar con qué saliera la gente que creía que se debía tomar lo que pertenecía a los ricos. Estos siempre fueron más astutos. Por eso los impuestos terminaron recaudándose mayoritariamente entre la clase media. Los ricos fueron más hábiles que los intelectuales porque entendieron el poder del dinero, una materia que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo aventajaron los ricos a los intelectuales? En cuanto fue aprobado el impuesto por quitarles a los ricos, el dinero empezó a fluir hacia las arcas del gobierno. La gente estaba muy contenta al principio. El dinero se les entregaba a los trabajadores del gobierno y a los ricos. Los recursos llegaban a los burócratas a través de los empleos y pensiones, y a los ricos les tocaba una parte cada vez que sus fábricas y empresas ganaban una licitación pública. El gobierno recibía una enorme cantidad de dinero, lo cual lo metió en apuros cuando se tuvo que enfrentar a su manejo fiscal. Permíteme explicarte por qué. El ideal del gobierno es no tener dinero en exceso porque si no
logra gastar los fondos asignados, corre el riesgo de perder ese dinero cuando se realice el siguiente presupuesto, porque no haberlo ocupado es señal de ineficiencia. A la gente de negocios, en cambio, se les recompensa y aplaude por su eficiencia cuando termina un ejercicio con excedentes. Este ciclo de incrementos en los gastos gubernamentales continuó y en consecuencia también aumentó la necesidad de dinero. Entonces, la idea de cobrarles impuestos solo a los ricos se ajustó y empezó a incluir a niveles de la sociedad que recibían menores ingresos, hasta que llegó a la misma gente que votó a favor, los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar un escape. Volvieron a refugiarse en la protección que les ofrece el hecho de pertenecer a una corporación. Lo que mucha gente que nunca ha formado corporaciones no sabe es que esta en realidad no son algo tangible. Una corporación es tan solo un expediente con algunos documentos legales que permanece en las oficinas de algún abogado y que tiene que registrar en una oficina del gobierno. Las empresas no es un gran edificio, una fábrica o un grupo de gente. Es un documento que permite la creación de una entidad legal sin alma. Gracias a este instrumento, los ricos pudieron volver a proteger su dinero. Se volvió muy popular porque la tasa fiscal sobre las empresas es menor que la que les aplica a los individuos. Además, cierto gasto de las empresas se podían cubrir con dinero sobre el que no se había pagado impuestos aún. Esta guerra entre el tener y no tener ha prevalecido por cientos de años. La batalla se liberará en todos lugares donde se emitan leyes y durará por siempre. El problema es que siempre pierden quienes no están bien informados. Aquellos que todos los días se levantan y van a trabajar y a pagar impuestos diligentemente, si entendieran la forma en que los ricos juegan el juego, podrían entrar al mismo e iniciar el camino hacia la independencia financiera. Por eso, me molesto cada vez que veo que un padre les recomienda a sus hijos que vayan a la escuela para después conseguir un empleo seguro y permanente. La gente con empleo seguro pero sin aptitudes financieras está destinada a vivir esclavizada por siempre. En la actualidad, los estadounidenses promedio trabajan entre 4 y 5 meses para el gobierno, es decir, solo para pagar impuestos. En mi opinión, eso es demasiado. Entre más duro trabajas, más le tendrás que entregar al gobierno. Esta situación me hace pensar que la idea de quitarle a los ricos terminó afectando a la gente que lo apoyó. Cada vez que se trata de castigar a los ricos, estos se defienden, reaccionan, porque tienen dinero y poder. La intención de cambiar a las cosas, los ricos no simplemente se sientan con los brazos cruzados y dispuestos a pagar más impuestos. Ellos buscan la manera de minimizar la carga fiscal, contratan al abogado y contadores muy hábiles y persuaden a los políticos de cambiar las leyes, de crear lagunas legales. Los ricos utilizan sus recursos para efectuar cambios. El Código Fiscal de Estados Unidos también permite otras formas de reducir los impuestos. La mayoría de estos vehículos están disponibles para cualquier persona, pero los ricos son quienes los aprovechan con mayor frecuencia porque están enfocados en proteger sus negocios. La cifra 1031, por ejemplo, es la forma común de llamarle a la sección 1031 de la Ley de Impuestos Internos. En ella se permite a un vendedor retrasar el pago de impuestos. Hoy hace 20 años, el recaudador fiscal tomará todo lo que le permitas. El sistema fiscal es justo en el sentido de que funciona igual para todos los que estén en la misma situación. Si tú estás dispuesto a invertir, las leyes fiscales te favorecerán, pero si solo quieres gastar dinero y comprar pasivos, no te dejarán tranquilo, y lo más probable es que termines pagando la mayor cantidad posible de impuestos. En ella se permite a un vendedor retrasar el pago de impuestos sobre un bien inmueble vendido para obtener ganancias del capital al intercalarlo por otro de mayor valor. Los bienes raíces son un vehículo de inversión con grandes ventajas fiscales, siempre y cuando sigas cambiando tus bienes inmuebles por otros de mayor valor.
No tendrás que pagar impuestos sobre las ganancias hasta que liquides la gente que no aprovecha estos ahorros legales en impuestos, que están perdiendo una gran oportunidad de hacer su columna de activos. Por desgracia, los pobres y la clase media no cuentan con los mismos recursos, solo se quedan paralizados y permiten que el gobierno les encierre sus agujas fiscales en los brazos para succionarles la sangre. Siempre que veo la enorme cantidad de gente que prefiere pagar más impuestos o que aprovecha menos deducciones por miedo del gobierno, me quedo boquiabierto. Tengo amigos que terminaron cerrando y destruyendo sus negocios, y luego descubrieron que todo el débito a un error del gobierno. Puedo comprender el temor y la reacción de la intimidación, pero creo que el precio de trabajar de enero a mayo solo para pagar impuestos es demasiado alto. Mi padre pobre nunca se defendió, tampoco mi padre rico. La diferencia, sin embargo, es que este último aprendió a jugar con inteligencia a través de las corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Seguramente recuerdas la primera lección que aprendí de padre rico. Tenía 9 años. Tuve que sentarme y aguardar a que se dignara a hablar conmigo. Me quedé esperando en su oficina por horas. Me ignoró a propósito porque quería que reconociera su autoridad y que deseara tener el mismo tipo de fuerza algún día. Durante todos los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder. Cuando uno tiene dinero, también posee un gran poder que exige contar con el conocimiento adecuado para saber conservarlo y multiplicarlo. Si careces de ese conocimiento, todo mundo podrá mangonearte. Padre Rico siempre nos recordaba a Mickey y a mí que el mayor bravucón no era el jefe o el supervisor, sino el recaudador de impuestos. Él siempre te va a quitar más y que lo permitas. La primera lección que te ayuda a hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para él, tienes que ver con el poder. Si trabajas por dinero, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlarlo. En cuanto a Mickey y yo entendimos la fuerza que podríamos adquirir si logramos que el dinero trabaje para nosotros, Padre Rico se enfocó en el siguiente paso: enseñarnos a movernos en el ámbito económico e impedir que nos mangonearan. Es muy fácil que te manipulen cuando eres ignorante, pero si sabes lo que estás hablando, tienes más oportunidad de defenderte. Por eso Padre Rico pagaba tanto dinero para contar con los asesores de contadores y abogados hábiles y especializados en temas fiscales. En realidad, era mucho más económico pagarle a ellos que al gobierno. La mejor lección que me dio Padre Rico fue: si eres inteligente y hábil, la gente no podrá mangonearte. Padre Rico conocía la ley porque la obedecía y porque sabía que estar al tanto de la misma podía resultar costoso. Si sabes que estás en lo correcto, entonces no tendrás miedo de defenderte. Ni siquiera te enfrentas a Robin Hood y a sus alegres camaradas. Mi otro padre, el celebrado académico, siempre me alentó para que consiguiera un buen empleo en una compañía fuerte. Hablaba mucho de las bondades de trabajar e ir ascendiendo por la escalera corporativas, pero lo que él no entendía era que al confiar por completo en el cheque de nómina de una compañía, se estaba convirtiendo en una dócil vaca deseosa de ver ordeñada. Cuando le conté a Padre Rico cuáles eran los consejos de mi padre, se rió. ¿Y por qué no mejor ser el dueño de la escalera?, preguntó. Como yo era un niño, al principio no entendía bien a lo que se refería cuando hablaba de ser el dueño de tu propia empresa. Era una noción que me parecía imposible e intimidante. A pesar de que me agradaba, mi falta de experiencia me impedía visualizar las posibilidades de que algún adulto llegara a trabajar en una empresa mía. El punto es que, de no haber sido por mi padre rico, seguramente habría seguido los consejos de mi padre pobre. Gracias a los recordatorios ocasionales de Padre Rico,
Siempre tuve en mente ser dueño de mi propia empresa y continué en un mundo distinto. Para cuando tuve 15 o 16 años ya estaba convencido de que no iba a seguir los pasos de mi padre pobre. No sabía a ciencia cierta lo que haría, pero estaba decidido a no tomar el mismo camino que mis compañeros de clase. Esa fue la decisión que cambió mi vida, pero no fue sino hasta que tuve 20 años que los consejos de Padre Rico empezaron a cobrar sentido en mi mente. Acababa de salir del cuerpo de Marina y ya estaba trabajando para Xerox. Ganaba mucho dinero, pero cada vez que revisaba mis cheques me sentía muy desilusionado y molesto porque las deducciones eran demasiadas. Y entre más trabajaba, más me quitaban. Cuando tuve más éxito, mis jefes empezaron a hablar de ascensos y aumentos de sueldo. Aunque era muy halagador, en mi mente seguía escuchando la voz de Padre Rico. ¿Para quién estás trabajando? ¿A quién le estás ayudando a volverse rico? En 1974, siendo todavía empleado de Xerox, fundé mi primera compañía y empecé a ocuparme de mis propios negocios. Ya tenía algunos activos en las columnas correspondientes, pero decidí hacerlas crecer. Los cheques de nómina, con toda aquella deducción, hicieron que los consejos de tantos años de Padre Rico sonaran perfectamente lógicos. De pronto pude ver cómo sería el futuro si seguía el camino de mi padre pobre, el maestro Kiyosaki. Muchos empleadores creen que es la mala idea recomendarles a sus empleados que tengan un negocio propio. Sin embargo, tener una empresa propia y desarrollar activos que me convirtió en un mejor empleado porque me permitió tener un objetivo, llegó temprano a trabajar a Xerox y lo hacía con muchas ganas. Estaba trabajando de juntar la mayor cantidad posible de dinero para invertir en bienes raíces. Hawái estaba a punto de despegar y yo sabía que muchos amasarían grandes fortunas y aprovechaban el momento. Me había dado cuenta de que estábamos en un momento coyuntural y eso me instaba a vender más copiadoras cada día. Entre más vendía, más dinero ganaba y claro, más que me quitaban por concepto de impuestos. Mi situación era muy inspiradora. Anhelaba tanto salir de la trampa de los empleados que trabajé aún más ganas para poder invertir más. Para 1978 ya llevaba varios años de estar entre los 5 mejores vendedores de las empresas, lo cual te dará una idea de desesperado que estaba por salir de la carrera de la rata. Gracias a mis bienes raíces, en menos de 3 años empecé a ganar más dinero de lo que ganaba en Xerox. Además, lo que ganaba en mi columna de activos a través de mi propia empresa era ya dinero que trabajaba para mí. No ingresos elusivos que me obligaban a seguir vendiendo copiadoras de puerta en puerta. Los consejos de Padre Rico me parecieron todavía más lógicos y sensatos. El flujo de efectivo proveniente de mis propiedades se fortaleció tanto y en poco tiempo que mi propia compañía que compré el primer Porsche que tuve. Mis compañeros vendedores de Xerox creyeron que había usado mis comisiones para darme ese lujo, pero no era así. Las comisiones también las estaba invirtiendo en activos. El dinero que ganaba estaba trabajando con mucho empeño para generar más dinero. Cada dólar de mi columna de activos se comportaba como si fuera un gran empleado. Trabajaba con ganas para producir más empleados y para comprarle un Porsche nuevo al jefe con dólares sobre lo que no se había pagado impuestos. Todo esto me animó a trabajar todavía más duros en Xerox. El plan funcionó. El plan funcionaba y mi Porsche era prueba de ello. Usé la lección que aprendí de Padre Rico y pude salir de la carrera de la rata siendo aún más joven. Este logro fue posible gracias al sólido conocimiento financiero que adquirí en la clase de Padre Rico. Sin ese conocimiento, al que yo llamo inteligencia financiera o IQ financiero, mi camino a la independencia económica habría sido mucho más hostil. Hoy en día enseño a otros con la esperanza de poder participar con ellos lo que sé. También recuerdo a la gente que el IQ financiero incluye conocimiento de varias áreas.
La contabilidad es el alfabetismo financiero a la habilidad de leer números. Si quieres construir un imperio, esta habilidad te será primordial. Entre más dinero tengas bajo tu cuidado, mayor precisión necesitarás. De otra manera, el negocio entero se viene abajo. El lado izquierdo del cerebro se hace cargo de esta actividad, en el que se enfoca en detalles numéricos. El alfabetismo financiero te permite leer y entender estados financieros, lo cual, a su vez, te da la oportunidad de identificar los puntos fuertes y débiles de cualquier negocio. Inversiones. Invertir en la ciencia de hacer dinero con dinero involucra estrategia y fórmula en lo que se aplica la creatividad del lado derecho del cerebro. Comprensión de los mercados. Entender a los mercados también es una ciencia en la ciencia de la oferta y la demanda, además de las cuestiones fundamentales y económicas de la inversión. Necesitas conocer los aspectos técnicos del mercado, lo cual, por cierto, se maneja en función de emociones. Pregúntate, por ejemplo, de acuerdo con las condiciones actuales del mercado, ¿esta inversión tiene sentido o no? La ley. Si una corporación que contempla habilidades técnicas como la de contabilidad, la inversión económica de mercados puede contribuir a un crecimiento explosivo, entonces una persona que entiende las ventajas fiscales y protección que puede brindar una corporación tiene la posibilidad de volverse rica en menor tiempo que un empleado o el dueño único de un pequeño negocio. Es una diferencia similar a la que hay entre caminar y volar. Implica una ventaja grande en la referente a la adquisición de riquezas a largo plazo. Ventajas fiscales. Una empresa puede hacer muchas cosas que un empleado no, como cubrir gastos antes de pagar impuestos. Esta es una área de conocimiento muy emocionante. Los empleados ganan, pero como tienen que pagar impuestos se ven obligados a sobrevivir con lo que les queda. Una empresa gana, gasta todo lo que puede y nada más paga impuestos sobre el remanente. Esta es una de las lagunas legales y fiscales que aprovechan los ricos. Son las fáciles de usar y si proveen inversiones que produzcan un buen flujo de efectivo, no te costará demasiado trabajo aprovechar los beneficios. Te dará un ejemplo. Si tienes tu propia corporación, podrías tomar vacaciones en tus reuniones de consejo en Hawái. Los pagos de automóviles, seguros y reparaciones y membresías de clubes deportivos también son gastos que cubren la empresa. La mayoría de las comidas en restaurantes se consideran gastos parciales y sucede lo mismo con otros rubros. Sin embargo, todos estos gastos se pueden solventar de manera legal con dinero sobre el que no ha pagado impuestos aún. Protección frente a demandas. Vivimos en una sociedad a la que le gusta litigar. Todo el mundo quiere una tajada de lo que tú ganas. Los ricos, sin embargo, esconden muchas de sus riquezas en vehículos como empresas y fideicomisos, con los que protegen a sus activos de los embates de los acreedores. Cuando alguien demanda a una persona que tiene mucho dinero, por lo general se lleva a cabo reuniones con abogados especializados en protección de bienes y al final se descubre que las personas demandadas no tienen nada en realidad, lo cual controla todo, pero no es poseedora de nada. Los pobres y la clase media, en cambio, tratan de ser los dueños de todo y terminan perdiéndolo porque se lo tienen que ceder al gobierno o a otros ciudadanos debido a una demanda. Y todo porque mucha gente sigue aplicando las estrategias de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. El propósito de este libro no es analizar los detalles específicos de lo que aplica ser dueño de una empresa, pero debo señalar que si ya tiene algún tipo de activos legítimos, deberían pasar en averiguar lo antes posible más sobre los beneficios y la protección que ofrece el formar una corporación. Se han escrito muchos libros que, además de detallar los beneficios de tener una corporación, te indican los pasos necesarios para fundarla. Los libros de Garrett Sutton sobre este tema ofrecen reflexiones maravillosas acerca de la fuerza de las corporaciones personales. Por otra parte, debo recordarte que el IQ financiero es en realidad la sinergia de muchas habilidades y talentos. De hecho, yo diría que lo que conforma la inteligencia financiera básica es la combinación de las 4 habilidades técnicas que mencioné anteriormente. Si aspiras a tener gran riqueza,
requerirás de todas ellas. En resumen, dueño de negocio, corporativos: 1. Ganan. 2. Gastan. 3. Pagan impuestos. Empleados que trabajan para corporaciones: 1. Ganan. 2. Pagan impuestos. 3. Gastan. Como parte de tu estrategia financiera general, te recomiendo aprender acerca de la protección que las entidades legales le pueden proveer a los negocios y a los activos. Capítulo 4. Lección 4. La historia de los impuestos y del poder de las corporaciones. Resumen. Mucha gente ve a Robin Hood como un héroe que le quitaba a los ricos para darle a los pobres, pero Padre Rico no comparte esta opinión. Él decía que Robin Hood era un vil ladrón. Aunque el sentimiento de la población en general es lo que los ricos deben pagar más impuestos y darle a los pobres, quienes en realidad tienen la mayor carga fiscal son los integrantes de la clase media y en particular la clase media alta educada. Para entender por qué sucede esto, Robert nos ofrece una breve historia de los impuestos. Al principio no se pagaban impuestos en Inglaterra ni en Estados Unidos, solo se llevaban a cabo recaudaciones temporales de vez en vez para fondear actividades como la guerra. En 1874, Inglaterra declaró la permanencia de los impuestos sobre los ingresos para los ciudadanos. En 1913, en Estados Unidos, la tierra en donde los impuestos sobre el té condujeron a la protesta conocida como la Fiesta del Té de Boston y ayudaron a iniciar la Guerra de Independencia, se hizo permanente un impuesto del mismo tipo. A través de la adopción de 16ª enmienda hecha a la Constitución, estos países logran que la mayoría aceptara el pago de impuestos porque al principio solo se recaudaban en detrimento de los ricos, pero aunque el impuesto por ingresos estaba diseñado para castigar a la gente más adinerada, terminó castigando a quienes votaron por él, los pobres y la clase media. Padre Rico explicó que él y Padre Pobre operaban de manera contraria. Padre Pobre, que era empleado del gobierno, recibía recompensas si gastaba dinero y contrataba gente para hacer crecer su organización. En cambio, entre menos gente contratara a Padre Rico y entre menos dinero gastara, más lo respetaban sus inversionistas. Conforme el gobierno crece, más grande es la cantidad de dólares que se necesita recaudar fiscalmente para mantenerlo. Padre Pobre de verdad creía que el gobierno debía ayudarle a la gente. Él y la mamá de Robert trabajaban para los cuerpos de paz, entrenaban voluntarios para ir a la Malasia, Tailandia y Filipinas. Siempre estaban en busca de más apoyo e incrementos de presupuestos para poder contratar más gente. Para Robert fue un gran desafío trabajar para uno de los capitalistas más influyentes de la comunidad y luego volver a casa con vivir con un prominente líder del gobierno. Se le dificultaba decidir a quién creerle. No obstante, Robert siguió estudiando la historia de los impuestos y poco después descubrió una perspectiva interesante. El apetito que el gobierno tenía por el dinero era tan grande que poco después los impuestos tuvieron que recaudarse entre la clase media y a partir de ahí continuaron filtrándose hacia abajo, hacia la gente más desprotegida. Pero entonces los ricos detectaron la oportunidad de protegerse porque no juegan con la misma regla. Las corporaciones, que se volvieron populares en el tiempo de la navegación marina, ofrecieron una manera de eludir el pago de impuestos. La comprensión de la estructura legal corporativa les dio a los ricos una ventaja pronunciada y les permitió superar a los intelectuales. El ideal del gobierno es evitar un exceso de dinero porque, cuando las entidades no logran gastar los fondos que les son asignados, se arriesgan a perderlo en el siguiente presupuesto. La gente que se dedica a los negocios, en cambio, solo reciben recompensas y halagos por su eficiencia cuando tienen excedentes. En este caso, conforme el gobierno continuó trabajando en pos de su ideal y gastó más y más dinero, más se necesitó recaudar impuestos, pero esta vez entre la clase media y los pobres. Una corporación es solamente un documento que forma una entidad legal. En realidad no es un objeto, no es una fábrica ni un grupo de gente. Sin embargo, te permite acceder a una tasa de interés menor que la que se le aplica a los contribuyentes individuales. Además, en este esquema ciertos gastos se pueden cubrir con dinero sobre el que aún no se han pagado impuestos. Si la gente que se levanta todos los días para ir a trabajar pagar impuestos entendieran la forma en que los ricos se manejan, podrían
entrar al juego también. El problema es que entre más empeño le pongas a tu trabajo, más le tendrás que pagar al gobierno. Los impuestos terminan castigando a la misma gente que votó por ellos. Los intentos por sancionar a los ricos rara vez funcionan porque ellos siempre encuentran maneras de minimizar su carga fiscal. La sección 1031 de la Ley de Impuestos Internos en una de esas maneras. Esta herramienta le permite al vendedor retrasar el pago de impuestos sobre un bien inmueble vestido para obtener ganancias de capital si se intercambia por otros de mayor valor. Siempre y cuando siga cambiando tus bienes inmuebles por otros de mayor valor, no tendrás que pagar impuestos sobre las ganancias sino hasta que liquides la transición. Quienes no aprovechan estos ahorros se pierden de una oportunidad para construir una columna de activos. A lo largo de todos los años se guió a Robert. Padre Rico trató de enseñarle que el conocimiento era poder. Tener dinero otorga un gran poder, lo cual a su vez existe el conocimiento adecuado para conservarlo y multiplicarlo. Sin ese conocimiento, la vida solo te seguirá dando empujones. El recaudador de impuestos es un abusador que siempre te quitará más si se lo permites. No dejes que lo haga. En vez de eso, haz que tu dinero trabaje para ti. Los consultores fiscales y los abogados inteligentes valen su peso en oro porque siempre será más económico pagarle a ellos que al gobierno. No conocer las leyes es costoso. Cuando Robert tenía 20 y tantos años se salió del cuerpo de infantería del Marina y empezó a trabajar para Xerox. Al llegar ahí le desilusionó ver lo mucho que le descontaban de sus cheques de nómina. Esto lo motivó a formar su primera corporación en 1974 y a trabajar con mucho más ahínco en su empleo fijo para ganar la mayor cantidad de dinero posible e invertir en bienes raíces. Robert se convirtió en uno de los mejores vendedores de Xerox y en menos de 3 años ya estaba ganando más con su corporación de bienes raíces que en la empresa de fotocopiadoras. Gracias a la que obtuvo con su compañía pudo comprar su primer Porsche, prueba de que el plan estaba funcionando. La lección que aprendió de Padre Rico le ayudaron a librarse de la común carrera de la rata a una edad temprana, y ahora quiere ayudar a otros a que hagan lo mismo. Lo que hace esto posible que el IQ financiero o inteligencia financiera. El IQ se compone de 4 elementos: contabilidad, educación financiera o capacidad de leer números y evaluar los puntos fuertes y débiles de cualquier negocio. Inversión. Ciencia y estrategia de la generación de dinero a través del dinero mismo. Comprensión de los mercados. Ciencia de la oferta y la demanda y de las condiciones de los mercados. Y la ley o derecho fiscal. Ventaja fiscal y protección frente a las demandas. Cuando se trata de crear riquezas a largo plazo, entender las ventajas legales se vuelve fundamental. Por ejemplo, una corporación puede pagar gastos antes de pagar impuestos, en tanto que un empleado tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales primero, y luego ver qué gastos puede cubrir con lo que le quede. Los gastos de una corporación que se puede cubrir con dinero sobre el que aún no se han pagado impuestos incluyen reuniones del consejo, directivos en Hawái, mensualidades para comprar automóviles, seguros y membresías en clubes de salud. Las corporaciones también ofrecen protección legal ante las demandas. Cuando alguien demanda a un individuo rico, generalmente se topa con varias capas de protección legal y a menudo descubre que, en realidad, el demandado no posee nada. Lo controla todo, pero posee nada. Robert exhorta a la gente que tiene activos legítimos a que investigue más respecto a los beneficios y la protección que le puede ofrecer una corporación. Los libros de Garrett Sutton se encuentran entre los muchos textos de referencia que puede servir a este propósito. En resumen, dueños de negocios corporativos: 1. Ganan. 2. Gastan. 3. Pagan impuestos. Empleados que trabajan para corporaciones: 1. Ganan. 2. Pagan impuestos. 3. Gastan. Momentos de hemisferio izquierdo. La contabilidad es el alfabetismo financiero o la habilidad de leer números. Si quieres construir un imperio, esta habilidad te será primordial. Entre más dinero tengas a tu cuidado, mayor protección necesitarás. De otra manera, el negocio entero se vendrá abajo. Momentos del hemisferio derecho. Invertir en la ciencia
de hacer dinero con dinero involucra estrategia y fórmulas en la que se aplica la creatividad del lado derecho del cerebro. Momento subconsciente. La comprensión de los mercados implica entender la oferta y la demanda, además de las cuestiones fundamentales y económicas de la inversión. Necesitas conocer los aspectos técnicos del mercado, los cuales se manejan en función de las emociones. ¿Qué quiso decir Robert? Llegó el momento de reflexionar. Pregúntate, ¿qué quiso decir Robert aquí? ¿Y por qué dice eso? En esta sección puede o no estar de acuerdo con él, pero el objetivo es entenderlo. Recuerda que este plan de estudio está diseñado para incorporar y apoyar. Dos cabezas piensan mejor que una, así que, si no entiendes la cita, no te alejes, pide ayuda y toma tu tiempo para discutir cada frase hasta que te quede clara. Mi padre rico solo jugó el juego con inteligencia y lo hizo a través de corporaciones, el secreto más importante de los ricos. La verdad es que los ricos no pagan impuestos. Quienes pagan los pobres son quienes pertenecen a la clase media y en especial la gente con preparación académica de la clase media alta. Cada vez que se trata de castigar a los ricos, estos se defienden, reaccionan, porque tienen el dinero y el poder, y la intención de cambiar las cosas. Los ricos no cruzan los brazos y aceptan pagar más impuestos. Si trabajas por dinero, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlarlo. Una persona que entiende las ventajas fiscales y la protección que puede brindar una corporación tiene la posibilidad de volverse rica en mucho menos tiempo que un empleado o el dueño único de un pequeño negocio. Es una diferencia similar a la que hay entre caminar y volar. Los empleados ganan, pero como tienen que pagar impuestos se ven obligados a sobrevivir con lo que les queda. Una empresa gana, gasta todo lo que puede y solo paga impuestos sobre el remanente. Esta es una de las más grandes lagunas legales y fiscales que aprovechan los ricos. Preguntas adicionales. Llegó el momento de tomar la historia de este capítulo y la comprensión que Robert dijo, y aplicar ambos a ti y a tu vida. Hazte las preguntas que se presentan a continuación y discútalas con tus compañeros o compañeras de estudio. Sea honesto contigo y con las otras personas. Si no te gustan algunas respuestas, pregúntate si estás dispuesta a cambiar y aceptar el desafío de modificar tus pensamientos y tu manera de pensar. 1. ¿Estás de acuerdo con que Robin Hood era un vil ladrón como opinaba Padre Rico? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 2. ¿Los impuestos han generado un problema mayor debido al gasto del gobierno? 3. ¿Crees que la gente de clase media y los pobres ya se hayan percatado de que la carga fiscal recayó en ellos? ¿Qué efecto crees que tenga esto? ¿Tus creencias se inclinan más al capitalismo o al socialismo? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de estas formas de pensar? ¿Están los ricos haciendo lo correcto al aprovechar las ventajas de las corporaciones para evitar pago de impuesto? ¿Crees que si gente entendería este sistema mejor también lo haría? Enlista la manera específica en la que te podrías beneficiar del uso de una corporación para proteger tus activos. Definiciones. 1031. Forma coloquial para referirse a la sección 1031 de la Ley de Impuestos Internos, lo cual le permite al vendedor retrasar el pago de impuestos sobre un bien inmueble vendido por obtener ganancias de capital si se intercambia por otro bien inmueble de mayor valor. Corporación. Es solo un documento que permite la creación de una entidad legal sin alma. No es un edificio, una fábrica ni un grupo de gente. Los ricos usan para proteger su riqueza. IQ financiero. Inteligencia financiera producto de la educación financiera. La gente con IQ financiero alto aprende a usar el dinero de otras personas para volverse rica. Alfabetismo financiero. Habilidad de leer y entender los estados financieros. Te permite identificar las ventajas y desventajas de cualquier negocio.